Hola de nuevo. Vamos con otro vídeo de la unidad de inductancia e inductores. Vamos a continuar y vamos a hablar del coeficiente de autoinducción. En el vídeo anterior vimos esto de la autoinducción, es que los conductores cuando se ven sometidos a un campo magnético variable, en ellos se induce una tensión. Y da igual que el que haya producido el campo magnético variable sea otro conductor que esté por allí cerca o sean ellos mismos. Por eso decimos autoinducción. Para definir la capacidad de autoinducirse, utilizamos el coeficiente de autoinducción, que también llamamos inductancia. Así que el coeficiente de autoinducción es la magnitud que mide la fuerza electromotriz inducida en una bobina cuando varía la intensidad que la recorre. Si una bobina es capaz de autoinducirse mucha tensión, mucha fuerza electromotriz, entonces tendrá un alto coeficiente de autoinducción. ¿Vale? Dicho de otra manera, bueno, de esta misma, el coeficiente de autoinducción de una bobina nos da información de la capacidad de esta para autoinducirse una tensión. A mayor coeficiente, mayor capacidad de autoinducción. De forma matemática lo podemos calcular de esta forma, ¿vale? O sea, la tensión autoinducida en la bobina es igual al coeficiente, o sea, a la capacidad de autoinducción, por la variación de intensidad. Esto es intensidad, esto es tiempo, pues tendremos que en una bobina, si la intensidad varía muy rápido con el tiempo y tiene un elevado coeficiente de autoinducción, la tensión autoinducida será elevada. Por ejemplo, esta tensión autoinducida que veíamos cuando abríamos o cuando cerrábamos los circuitos. Muy importante de qué depende el coeficiente de autoinducción. Bueno, en primer lugar, depende del número de espiras. Cuanto mayor es el número de espiras de una bobina, mayor es el coeficiente. Esta tiene aquí muchas espiras, esta tiene pocas espiras, pues nada. Esta tiene un coeficiente mayor que esta. O sea, esta bobina es capaz de autoinducirse mayor tensión que esta otra cuando la variación de intensidad es la misma. Otra de las cosas de las que depende el coeficiente es de la permeabilidad magnética del núcleo. Si tenemos un núcleo con una elevada permeabilidad, el coeficiente será mayor que si lo tenemos con baja permeabilidad. Recordemos que el número de líneas de campo que se generan para una determinada fuerza magnetomotriz depende de la permeabilidad, en concreto de la reluctancia del núcleo magnético que tenemos. Entonces, si nosotros aquí tenemos un camino fácil para las líneas de campo, se van a generar más líneas de campo. En cambio aquí, por ejemplo en el aire, que es un material con una permeabilidad baja, se me van a generar pocas líneas de campo. Nos dice Faraday que la tensión inducida depende de la variación del número de líneas de campo, ¿no? Depende de la variación del flujo magnético. Así que, en este caso, que tendremos más líneas de campo, tendremos más flujo, la variación podrá ser mayor que en este otro. Es como si, seguro que en nuestra cuenta corriente la variación de dinero va a ser menor que las variaciones de dinero en la cuenta de Amancio Ortega, ¿vale? Digamos que Amancio Ortega tiene mucho más flujo, nosotros tendremos mucho menos. Entonces, un buen camino para las líneas de campo genera mucho flujo, genera muchas líneas de campo, entonces pueden variar en un mayor número. Más. La longitud del núcleo. Núcleos cortos presentan mayores coeficientes que núcleos largos. O sea, si tenemos las espiras de mi bobina, de mi inductor, si las tenemos bien juntitas, digamos que concentramos los efectos y vamos a poder inducir una tensión mayor que si tenemos las espiras así separaditas. Y la sección. A mayor sección, recordar que a mayor sección también tenemos mayor número de flujo magnético. Entonces, cuanto más flujo magnético tenga, más flujo magnético puede variar, mayor tensión se me puede inducir. Por tanto, cuanto mayor sea la sección, mayor será el coeficiente de autoinducción. Esta diapositiva, esta imagen, súper importante, fundamental. Es muy de pregunta del módulo 3. Y matemáticamente lo podemos ver de esta manera, en donde L es el coeficiente de autoinducción,
del inductor, de la bobina, que se mide en henrios, es la unidad en el sistema internacional, aunque normalmente, bueno, el henrio es una unidad relativamente grande, entonces se utiliza el milihenrio, o incluso unidades menores. Tenemos el número de espiras, fijaros que va al cuadrado, o sea, el número de espiras influye mucho en el coeficiente de autoinducción. Tenemos la permeabilidad magnética, tenemos el área, la sección del núcleo magnético y tenemos la longitud. Esto es una L, no es una I, es una L minúscula. Esto es la longitud del núcleo magnético. Bueno, esta sería la ecuación que tendríamos que utilizar para resolver algún problemilla. Y hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.